El Señor les bendiga, su hermano Jorge Solano. Quiero compartir muy brevemente una porción de la Escritura que he separado en el libro de Mateo en su capítulo 18. A la letra dice: en el nombre de Jesús, en el versículo 3. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Nos trasladamos al versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Gracias al Señor por su palabra. Lo primero que quiero hacer notar es lo referente al versículo 3. Y hoy quiero hablar de la humillación y la dependencia. Como dijera en cierta ocasión alguien, todo mensaje debe tener un tema y cada tema debe ser un mensaje. La humillación y la dependencia. Cuando el versículo 3 dice que debemos hacernos como niños, mucha gente piensa que debemos volvernos igual que los niños. Eso sería prácticamente imposible. El Señor está dando una enseñanza, y el tener a un niño como referencia vino a causa de que los discípulos le hicieran una pregunta: ¿quién era el mayor en el reino de los cielos? Y él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y le dijo que el que se hiciera como un niño, ese era el mayor en el reino de los cielos. ¿De qué está hablando? Está hablando de dos cosas. La primera es la palabra niño que usamos en el Nuevo Testamento, es la palabra griega pedia, de donde viene el nombre del médico de los niños, pediatra. Pedia es la palabra para referirse a niños en griego. Entonces el Señor le está diciendo, al igual que un niño es ofendido o se le falta en algo y él rápido se olvida de la ofensa y se humilla, así nosotros debemos humillarnos como niño. Y en el versículo 4 dice: así que cualquiera que se humille como este niño, y esto me confirma que él está hablando de humillarse como niño. Eso le cuesta mucho a mucha gente. Bueno, vamos a arreglarlo. Eso nos cuesta mucho a mucha gente, humillarnos como niños. Y también habla de la dependencia. De la dependencia, porque un niño siempre depende del padre. Por eso hay que ser como niño. Debemos aprender a depender de nuestro Padre Celestial, como depende el niño terrenal de su padre terrenal, así el hijo espiritual debe depender enteramente de nuestro Padre Celestial. Entonces el Señor está hablando en este versículo de humillación y dependencia. No habla de que todos los niños se salvan ni nada de eso, que mucha gente lo ha interpretado así. Y cuando hablamos en el versículo 18 donde leímos: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este es un versículo que ha sido mal interpretado por mucho tiempo, y la gente lo usa para decir: yo desato y yo ato al diablo y yo ato a los demonios. Ese versículo no se refiere a eso. El versículo 18 de Mateo capítulo 18
se está refiriendo a la iglesia en sesión de negocio, ya que la iglesia reunida en asamblea de negocio es quien toma decisiones y determinaciones. Y hay personas que por cierta conducta que ya se hace insostenible en la iglesia, hay que tomar decisiones drásticas y sacarlo de la iglesia, expulsarlo. A pesar de que pueda parecer un poco duro, pero a veces hay que sacarlo de la iglesia. Y cuando lo expulsan de la iglesia, en ese momento ha sido expulsado del reino. Porque la decisión que se tome la iglesia reunida en asamblea, de inmediato es válida delante de Dios. Basta con que estén reunidos 2 o 3 congregados en el nombre de Cristo, y Cristo está allí en medio de ellos, y por tanto cuando lo expulsan, queda expulsado del reino de los cielos también, a menos que se arrepienta, lo vuelven a recibir. Y cuando dice que donde hubieren 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, se refiere a la iglesia reunida en asamblea para tomar decisiones. La palabra iglesia significa asamblea de llamados. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 9, el Señor dice en la palabra, hablando el apóstol Pablo: fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo nuestro Señor Jesucristo. De modo que la iglesia es un cuerpo llamado por el Dios fiel a tener unión en común con Jesucristo. Nosotros debemos aprender a depender de Dios y debemos aprender a humillarnos. Nosotros nos cuesta mucho humillarnos, sin embargo, la humillación es parte esencial para aquel que está en camino al reino de los cielos. Mucha gente que está en la iglesia está caminando directo hacia el infierno. No todo el que está es, ni todo el que es, está. Mucha gente que está en la iglesia y que está en el desierto morirá postrado en el desierto y no llegará a la tierra de Canaán. Mucha gente que están sentados en iglesia son mucho más impíos que algunos que están afuera. Hay personas que están en las iglesias que solo están ocupando una silla, ocupando un asiento, pero nunca han conocido a Dios. Y con esto cierro. En cierta ocasión el Señor en Mateo capítulo 7 dijo que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice algo impresionante: muchos, el versículo original en griego dice multitudes, me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces el Señor les declarará: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Sabe a quién le dirá el Señor eso? A personas que estaban sentados en las iglesias que realmente no eran cristianos, que estaban ocupando una silla, o que pensaban que porque se vestían bien y porque brincaban mucho y saltaban mucho eran cristianos. Y ser cristiano no consiste en eso. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. En otra ocasión al Señor le preguntaron si son muchos los que se pierden. El Señor le dijo: mirad que nadie os engañe, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque de cierto os digo que muchos, multitudes de nuevo en griego, multitudes procurarán entrar y no podrán. Lo voy a repetir porque está demasiado fuerte eso. Multitudes procurarán en aquel día entrar en el reino y no podrán. Imagínense, esos son los que estaban procurando. Hay mucha gente que cree que llegar al cielo es una chercha, un relajo. Mucha gente cogiendo la vida muy light y la religión light y el cristianismo light, donde ahora mismo cualquier cristiano, aunque no vaya a la iglesia, cualquier cristiano, aunque se comporte como a él le parezca y viva como le parezca, dice: yo soy cristiano. Bueno, el Señor tenga misericordia y nos ayude a todos. Aprendamos a humillarnos y a depender de Dios. El Señor le bendiga a su hermano Jorge Solano, el ministerio Marcando Mi Generación. Hasta una próxima entrega. Dios bendiga a todos nuestros seguidores y también a nuestros colaboradores. Shalom. No olvide, oiga, téngalo pendiente.
colaborar con nuestro ministerio. El Señor te bendecirá por ello. Hasta una próxima entrega si el Señor lo permite. Shalom.